Muchas gracias a todos por participar. Les doy la bienvenida al octavo Congreso de Interfaces, que en este caso es virtual, 2020. O sea, como ven, es el octavo Congreso, son 8 años seguidos. Y bueno, todos están en la comisión 1H, que sería de la clase presencial a la clase online. Antes que nada, bueno, la verdad que este escenario bastante atípico e impensado con esta crisis global, sobre todo nos plantea un desafío importante a la hora de qué hacíamos con la octava edición del Congreso de Interfaces. Muchos saben que en realidad siempre es en mayo, y en la etapa preliminar, en abril, bueno, a ver si esto cambiaba o no, fue cambiando todo directamente online. O sea, los cumpleaños pasaron a ser por Zoom y las reuniones también pasaron a hacerlo por todo online. Lo mismo que la educación, lo cual llevó a un desafío bastante grande también desde lo pedagógico. Entonces ahí es donde creamos también interfaces online, donde tenemos un espacio de webinario, ¿sí? Donde están todos invitados de forma quincenal, donde compartimos experiencias en primera persona sobre experiencias pedagógicas de docentes, de directivos de instituciones educativas también, y de cómo ha sido el cambio de la clase, obviamente, de clase virtual, sí, básicamente en tiempo récord, ¿de acuerdo? Así que, como dije antes, les damos la bienvenida, les agradecemos a todos por participar y, sobre todo, bueno, somos parte de una comunidad bastante grande que se ha formado, sobre todo al ser online. Tenemos mucha gente de toda Latinoamérica, de España, y bueno, quiero agradecer y darles la bienvenida a todos en nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este año, al ser virtual, contamos con 400 ponencias y más de 38 comisiones en vivo, de las cuales ustedes son parte. Como dijo Victoria, por favor, les pido que respetemos los 5 minutos, ¿sí? De cada uno, y después seguimos con una sesión de debate, si les parece bien. ¿Está bien? Victoria dejó en el chat el orden, con lo cual, si estás ahí para empezar, Harold Álvarez. A Harold no lo veo conectado, no sé si está bajo otro nombre, pero por el momento no lo veo. De última lo pasamos y si para el final está. Bueno. Entonces, Natalia Asunto, no. Hola, buenas tardes. Sí, soy yo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. Un momento que comparto el video. Dale, tranquila. Una pregunta, ¿cómo puedo hacer para compartir mi pantalla? A la derecha abajo tenés un icono que es como una especie de engranaje, y a la izquierda... Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ah, un momento, por favor. Perfecto. ¿Está bien? Acá, ya está. Bueno, entonces... lo que sí, tratemos... Bueno, en este caso lo dejamos, pero acordate que tenemos 5 minutos, entonces tratemos de hacerlo lo más dinámico posible. Vale. Pero dale, te escuchamos, Natalia. Bueno, entonces, muchas gracias. Este es el tercer año que presento en el Interfaces. Me gusta mucho el congreso y bueno, hoy les presento un poco del proceso de co-creación en línea utilizando webconferencia. Ese es un relato de experiencia que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, estamos hablando mucho de la clase que salió del presencial y se fue hacia la virtualidad, pero lo que les presento acá es un relato hecho en un curso a distancia, un curso de nivel de posgrado como MBA en tecnologías para la educación. El público es basado en profesores que están haciendo su formación y además de eso, personas que trabajan en la industria, que buscan tener un conocimiento más acerca de las tecnologías educacionales. Lo que les comento, por ejemplo,
es que nosotros tenemos la dinámica de tener todas las clases, de tener las clases en línea, pero una vez a cada 2 meses teníamos una clase presencial y ahí donde hacíamos la dinámica. Pues bueno, aquí en Brasil, y ahí, como así como en Argentina, por el tema del COVID-19, nosotros tuvimos que cambiar un poco esa práctica que tiene como objetivo trabajar con el design thinking para que los estudiantes pudieran hacer la búsqueda de su problema de investigación, porque eso es un componente del trabajo final de ellos. Y eso fue así como el primer momento que tenían que buscar su problema de investigación o su pregunta de investigación, como muchos dicen. Y para eso hicimos ese momento en webconferencia y hicimos una co-creación colectiva. Eso que antes cada uno hacía ahí en su clase de manera separada, tuvimos que hacer utilizando el recurso Google Meet con más o menos 200 estudiantes. Es el número de estudiantes que tenemos aquí en el curso. Y bueno, algunas cosas que les comento, eso fue una oportunidad de trabajar de manera práctica la metodología del design thinking con los estudiantes. Y bueno, además de eso, proponer prácticas colaborativas y tornar ese momento de aprendizaje en línea más significativo. Aquí les presento ya ahí como para el fin un poco de las etapas que hicimos. En primer momento, en esta clase hecha en Google Meet, pedimos a los estudiantes que pudieran pensar en sus entornos personales y laborales. Así que eso nos presentó como muchos problemas que están en la educación no formal, que es la educación que ocurre en la empresa, como capacitaciones y entrenamientos de los empleados, de los trabajadores. Y además de eso, la formación de los desafíos de los docentes en la escuela, para trabajar con las tecnologías educacionales. Después de definido el problema, utilizamos así como propusimos a ellos que utilizaran el video como medio de comunicación para presentar el problema. Y en el último momento pedimos, así como enseñamos a ellos con tutoriales cómo hacer esos videos. Y bueno, les comento que fue una práctica así como bárbara. Ellos así como hubo el brainstorm colectivo, así en ese momento de clase, y como les dice, algo que también hicimos fue compartir los 200 estudiantes en grupos más chicos utilizando el Google Meet. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que no haya pasado el tiempo. No sé si tienen... No, la verdad que bueno. el tiempo perfecto. Bueno. Una aclaración, que es un error mío que yo tuve, la verdad que no se podía compartir documentos por una cuestión de hacerlo más dinámico y aprovechar el tiempo de cada uno. Mil perdón. disculpas Perdón. a todos los demás expositores. La verdad que, bueno, fue culpa mía, mil disculpas. En realidad es, como hay mucha gente conectado, a veces el ancho de banda no da, entonces se recomendaba no utilizar archivos para compartir, más que nada para aprovechar el ancho de banda y que, o sea, priorizamos que se escuchen mejor ustedes a la ayuda visual que ustedes pueden llegar a tener. ¿Está bien? Así que bueno, en eso otra vez les pido disculpas porque, bueno, evidentemente me equivoqué. Entonces, ahora si les parece, muchas gracias Natalie por la exposición, por compartir esto. Después cuando terminemos todos de exponer, si quieren les podemos hacer preguntas, de hecho yo tengo ahí. Así que ahora si les parece seguimos con Silvia Abogado Riveros, ¿está bien? Silvia, ¿estás ahí? Silvia. No la veo ahí.
No sé si... No, no la veo conectada. Está bien, Silvia Silvia Enríquez. Abogado, sí está en Silvia Enríquez. La pasamos para el final entonces, Silvia. Bueno, sigamos con Silvia Enríquez entonces. Hola, Silvia sí, Enríquez, ¿de qué puede aportar una virtualización contrarreloj a la educación? Bueno, les pido que se presenten y acordémonos del tiempo, ¿está bien? hola, no sé si me Bienvenida, oyen. Silvia. Bueno, no me deben ver todavía porque no sé qué pasa con mi cámara, que se supone que No, debería te estar veo, viendo. ¿Me ven? te Porque vemos, te me vemos. pide a repetición que comparta la cámara. Bueno, me alegro de que ahora me vean. Yo tengo un archivo para compartir, les voy a mandar el enlace por el chat porque es una manera de agilizar un poco la presentación, como que tengo bastante para decir, digamos. Pero de todos modos, no es tan complicado. Si miran esta presentación, van a ver que en la primera diapositiva, después del título, cuento cuáles son mis trabajos, digamos. Yo tengo un proyecto de extensión que se dedica a la formación de docentes en el uso de tecnología en educación, un proyecto de investigación asociado a este proyecto de extensión y además recursos virtuales desde hace 10 años. En todo lo que hemos charlado estos meses con los docentes y con toda la gente interesada en formarse más, salió esta reflexión, que es lo que voy a contar. En la diapositiva 3, en marzo de 2020 nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un montón de cosas, una serie de personas que yo enumero aquí, porque no somos solo los docentes y los alumnos. Hay personal directivo, familias de alumnos chiquitos que necesitaron ayuda, no docentes, y todos nos sentimos, se me ocurrió poner a Mafalda, por razones obvias, ante un plato de sopa. Nos estamos tomando esa sopa a pesar de ser Mafalda y tenemos que aprender cosas todos de esta pandemia. Perdón, oigo como alguien que habla detrás. No sé si es eh, algún problema de sonido, si me están oyendo bien. Perdón, Silvia, les pido a todos si por favor pueden apagar el micrófono si alguno llega a tener encendido para que no haya problema. ¿Está bien? Continúa, Sí, Silvia, no, vos. yo no sabía si alguien estaba tratando de decirme algo. Bueno, ¿cuál es la situación previa a la pandemia, por lo menos en Argentina? Docentes con un cierto grado de formación en el uso de tecnología, pero lamentablemente hasta hace 4 años. Durante todo el periodo del gobierno anterior se suspendió la formación en el uso de tecnologías en educación. Los estudiantes de carreras docentes tampoco la suelen recibir y como consecuencia tenemos un sistema educativo que atrasa, como la verdad que pasa en todo el mundo, y además tuvimos una capacidad de respuesta más limitada ante todo lo que era necesario hacer debido a la pandemia. Y entonces de repente tuvimos que ponernos a aprender a usar herramientas virtuales y sobre todo acostumbrarnos a ver la educación de una manera diferente, porque era adaptarnos o que no hubiera educación este año. Y todo eso pasó con un resultado bastante dispar, según, por ejemplo, una encuesta que hicimos en el proyecto de investigación y lo que dice la gente. La mayoría tuvo que proceder por ensayo y error sin saber del todo lo que estaba haciendo, pero claro, con conocimientos técnicos previos en muchos casos. Entonces también hubo mucho ensayo y acierto, por así decirlo. Es decir, hemos aprendido cosas durante este tiempo y yo creo que lo más importante que se aprendió es que el haber experimentado las posibilidades didácticas de las TIC en educación hizo que mucha gente se diera cuenta de que hay todo un mundo nuevo por explorar y por explotar que nos ayudaría a mejorar la calidad de la enseñanza. Y por lo tanto que es necesario que hagamos un cambio sustancial en educación. Eh, Somos muchas las personas que venimos hablando de esto desde hace rato, sobre el hecho de que hace falta un cambio. Si miran la diapositiva 7, por ejemplo, ahí puse que esta es nuestra oportunidad de darle un mejor futuro a la educación. ¿Cómo? Bueno, al final de la diapositiva, por ejemplo, está el enlace al sitio del Manifiesto 15, que es un manifiesto del año 2015 en el que un grupo de personas que ha ido creciendo nos adherimos a la idea de qué tipo de cambios necesitamos hacer en la educación. Yo creo que en este momento hay que capitalizar todo lo que hemos aprendido, también de los errores se aprende, todo lo que aprendimos
a propósito de la pandemia, quiero decir, y repensar qué necesitamos aprender los seres humanos en el siglo XXI y cómo se hace para aprenderlo, contando con todos los recursos que tenemos ahora, entre los cuales está incluida la tecnología. Yo creo que es una discusión que nos debemos, no lo pienso yo sola, por supuesto. En la diapositiva 8 lo que digo es que el cambio que tenemos que hacer no es solamente didáctico. O sea, a cualquier docente ahora se le ocurre decir, yo ya no voy a dar clase como daba hasta ahora. Eso yo lo he oído bastante. Pero lo que pasa es que el cambio tiene que involucrar a todos esos actores que en la diapositiva previa. Las autoridades educativas son las únicas que pueden habilitar muchas cosas para que cambie y mejore la educación. El personal docente tiene que actualizarse, tiene que formarse para que este cambio sea posible y además hay que ser agentes de ese cambio. Hay que también ayudar a los padres y a los alumnos a entender ese cambio, pero teniendo en cuenta que además ellos también tienen que opinar. O sea, todos nos educamos y por lo tanto todo el mundo tendría que poder opinar sobre lo que hay que hacer. Yo creo que el hecho de que hayamos transitado esto y hayamos mirado la educación desde otra perspectiva nos hace dar cuenta de que, como pongo en la diapositiva 9, nos hace falta una innovación. Eso es un término de Ronald van der Hoef que vendría a ser una especie de cruza entre innovación y revolución, porque tenemos que hacer un cambio tan grande en educación que es equivalente a una revolución casi. Tenemos que cambiar desde la legislación y las condiciones laborales para poder hacer esto, hasta la formación docente, la didáctica, la mentalidad de todo el mundo, y ponernos a trabajar con la experiencia adquirida y con lo que ya sabemos para generar entre todos un futuro nuevo. Mi pregunta más o menos final es si esto es una utopía, que es lo que cualquiera me podría decir. Bueno, en mi opinión no, es un cambio imprescindible, eso es lo que pasa. La educación está cada vez más alejada de la realidad. ¿Cuántas aulas siguen sin usar tecnología cuando en todo lo que hacemos en la vida la necesitamos? Y actuamos como si no estuviera cuando estamos dando clase. Eso no puede seguir pasando y bueno, yo creo que ahora que hay más personas que se dieron cuenta de primera mano de que hace falta un cambio, se vuelve más factible. Y aunque nosotros no seamos las autoridades que toman las decisiones, de todos modos podemos hacer muchos cambios empiezan desde abajo. Bueno, lo último que quiero decir es un pequeño homenaje a Vera Rexach, mi profesora de la maestría, que nos dejó hace unos meses. A ella y a Daniel Prieto Castillo les debo mucho de lo que he aprendido en estos años y del modo de pensar con la cabeza más abierta que antes. Para terminar, las últimas diapositivas cuentan un poco a dónde está mi proyecto de extensión, porque si a alguien le interesa venirse con nosotros a formarse un poco más de una manera sistemática, pero real, los esperamos. Bueno, espero no haberme pasado, eso es todo. Muchas gracias, Silvia. Todo clarísimo y bueno, te agradezco por compartir. Ahora, bueno, Rodrigo, ¿estarías aquí? Bueno, Rodrigo comparte los agradecimientos con Vera y Daniel. Rodrigo, te escuchamos. Hola, no sé si se me escucha. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a arrancar con nuestra ponencia. Muchas gracias a la organización del evento. La verdad es que ha sido espectacular. Participamos en otras instancias. Y bueno, vamos a comenzar con la compañera Susana, que va a inaugurar la ponencia. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo en orden? Sí, gracias. Bien. La experiencia que vamos a presentar se enmarca en el programa Tutorías de Acompañamiento entre Pares que se desarrolla en una sede del interior de la Universidad de la República. El mismo propone que estudiantes avanzados de las diferentes carreras acompañen y orienten a los que recién ingresan, brindando contención socioafectiva,
para facilitar el proceso de integración a la cultura universitaria, reducir los índices de rezago y desvinculación, estimular la participación estudiantil en los distintos ámbitos de la vida de la sede y contribuir a la creación de lazos con la sociedad, especialmente con estudiantes de preingreso. Durante el primer semestre se desarrollaron talleres de formación de tutores, que abordaron la construcción del rol y del vínculo tutorial, así como el conocimiento sobre la estructura, funciones y el cogobierno universitario. En el segundo semestre, tradicionalmente, se desarrollan actividades en que los tutores realizan contacto con otros integrantes de la universidad y también con el medio. Por ejemplo, guía a liciales que recorren la sede para conocerla y familiarizarse, concurrencia a ferias de carreras para difundir la oferta académica regional, acercamiento a otros estudiantes universitarios, especialmente a los de primer año. La actual emergencia sanitaria ha exigido encontrar nuevas formas de cumplir con estos objetivos para esta segunda parte del programa, sin poder realizar encuentros presenciales. Rodrigo les contará cuáles fueron las estrategias implementadas. Gracias, Susi. Se planificaron dos estrategias: la producción de un objeto digital interactivo centrado en la difusión de la oferta académica y la promoción de espacios virtuales de encuentro sincrónico entre tutores y estudiantes de la generación 2020 mediante videoconferencia. La implementación de la segunda movilizó un pienso colectivo que condujo a una serie de acuerdos con el grupo en las siguientes dimensiones. Respecto a la planificación del encuentro, el mismo versó sobre la motivación. Para facilitar la organización interna, eligieron un moderador. Asimismo, acordaron comenzar con una presentación personal a modo de rompehielos, con los fines de amenizar el espacio y dinamizar el intercambio. En ese sentido, incitaron a los y las asistentes a encender sus cámaras. Decidieron utilizar Zoom, puesto que es un recurso funcionalmente conocido por el estudiantado a través del dictado de clases en línea. La selección de herramientas tecnológicas fue en función de las actividades planificadas. Previamente en clase se realizó un mapeo de recursos 2.0 disponibles, dentro de los cuales destacaron Mentimeter, que emplearon para generar una nube de palabras en tiempo real sobre las opiniones y los sentires de la audiencia. Coincidieron en que, al mostrarse de forma anónima los resultados, este tipo de herramienta favorece la participación. En cuanto a la difusión, utilizaron la cuenta de Instagram del programa y solicitaron apoyo tanto a la unidad de comunicación y difusión institucional como a las coordinaciones de las carreras. Elaboraron un afiche que se revisó en clase, donde además se redactaron los correos que posteriormente enviarían a los servicios colaboradores. En resumen, el encuentro sincrónico se llevó a cabo el 17 de septiembre, durando casi una hora. Participaron 6 tutores y 5 estudiantes de distintas generaciones y carreras, 2 de química agrícola, 3 de educación física. En la clase siguiente se proyectó una autoevaluación de la actividad, cuyas impresiones compartirá Sandra. Gracias, Rodrigo. Contamos con tutores inteligentes, y no me refiero a la inteligencia artificial, sino a sujetos con deseos, necesidades, dificultades, dones y emociones, atravesados por un contexto de pandemia, por lo que nuestra intervención buscó ser muy cuidadosa. Los adolescentes son una franja afectada por la necesidad que tienen de su grupo de pares, para tomar distancia y discriminarse de sus familias. Conectar tutores con las generaciones ingresantes, creando nuevos escenarios de acompañamiento, fue nuestro desafío. Reposicionar al estudiante en la virtualidad, generarles autonomía, libertad de opciones y fundamentalmente respetar las iniciativas, los ritmos de aprendizaje, para que construyan una propuesta enriquecedora que gane en razonamiento y reflexión. Así llegamos a evaluar lo difícil que resultó para nosotros como formadores confiar y para ellos ser protagonistas y empoderarse. Sus expectativas no se correspondieron con las acciones. También para nosotros ser docentes reflexivos de nuestra propia práctica, revisar las expectativas y reconsiderarlas para lograr un cambio de actitud a la espera de la apropiación y modificabilidad de la propuesta de los tutores. Ello acompañando un proceso de elaboración. La motivación, ese tiempo interno que fue cobrando sentido en cada uno cuando se fueron adueñando. Tuvieron que lidiar con tensiones, vaivenes y manejos emocionales, y eligieron sostener y no renunciar al encuentro sincrónico. Los acuerdos, decisiones en común que no lograban y no les permitía avanzar, hasta
hasta que pudieron definir algunos, entre ellos quién moderaría el encuentro. Las estrategias de comunicación. En sus palabras, nos expresamos mal en la convocatoria. El mensaje dificultó la comprensión del interlocutor. Sumado a ello, la difusión se realizó en un día feriado y el enlace utilizado generó errores. Es desde ese lugar de incomodidad que uno logra moverse, y así lo vivieron los tutores. Concluyen, veníamos con una racha negativa, así que nos pusimos las remeras, mandamos fotos al grupo y arrancamos. Nosotros creemos que sin escuchar la verdad, nunca se sabrá qué situaciones se requieren. Queremos dejar nuestro agradecimiento a la iniciativa y excelente organización del evento porque sabemos que lo que se viene será difícil. Lideramos la transformación del futuro de una generación que puede estar en riesgo si no nos obligamos a repensar la presencialidad hoy desde la virtualidad para llegar modificados. Buenísimo, muchas gracias Sandra, gracias Rodrigo, gracias Susana también. Sí, la verdad es muy interesante. Sobre todo, bueno, qué bueno que hayan llegado acá habiendo tenido todo en contra y pudiendo avanzar igual y llegar a exponerlo acá. Muchísimas gracias por compartirlo. Si están María Eugenia Bolló y María de los Ángeles Vergara, seguimos con ellas. ¿Me parece bien? Y Rubén en realidad también estaría, Rubén Mercado Paz, pero creo que no estaba presente. ¿Puede ser? Sí. Hola, sí. ¿Arrancas vos, María? Yo. Ah, está Rubén, perdón. No sé si se me está viendo. Está bien, se está viendo tu cuadro de fondo, no te preocupes. Hola, no sale mi Buenas video, tardes. pero sí se puede escuchar. Buenas tardes, soy la doctora María Vergara Aybar, pertenezco al grupo FIC, Formación Integral Creativa, de la provincia de La Rioja. En esta oportunidad vamos a presentar ESP o Inglés con Propósitos Específicos en el Instituto de Formación Técnica Profesional Ingeniero Otto Kraus de esta provincia. ESP se enseña en todas las carreras, sin embargo, ahora vamos a compartir una experiencia realizada con los alumnos de la Tecnicatura en Biblioteca. El enfoque que nosotros damos a ESP de hace varios años es enseñar, difiere del tradicional en el que se enseña generalmente técnicas de traducción o interpretación de algunas con vocabulario específico y técnico. Nosotros lo tomamos desde el Natural Approach o aproximación natural, enseñando tópicos de la carrera en inglés. La organización que nosotros hacemos del currículum es a través de estos tópicos, organizándolos de manera lógica desde lo macro a lo micro. Por ejemplo, en el caso de biblioteca, organizamos en la primera secuencia didáctica lo que es el lugar, la biblioteca. En la segunda secuencia didáctica trabajamos el personal asociado a la biblioteca, tanto de las bibliotecas populares, educativas o privadas. En el tercero trabajamos el sistema DIWI de organización de la biblioteca. Y en el cuarto trabajamos la tecnología del libro y algunos clásicos infantiles en el que vemos el diseño, la tipografía, la forma de escritura del libro. Y en la última secuencia, los alumnos generalmente todos los años en grupo presentan tanto su poesía escrita en inglés o la representación o la presentación de algún clásico infantil o alguna fábula. Este año, sin embargo, todo se ha tenido que mudar a la virtualidad y hemos utilizado las plataformas como Google Classroom, que es gratuita, y que nos permite llegar a todos los alumnos. Lo que es interesante es lo que nosotros hemos planteado como cambio en el formato de lo que es la plataforma. Por lo tanto, se han tomado, por ejemplo, las pestañas que corresponden a los temas, los hemos tomado como el nombre o el tópico de las secuencias didácticas. En este caso, se definieron cinco temas, o sea, 5 secuencias didácticas como las que ya nombramos. Dentro de cada una de esas secuencias didácticas, por ejemplo, la primera, que trata sobre el lugar, la biblioteca,
se definen 4 a 5 lecciones. Las lecciones las vamos ubicando en la pestaña de tareas, por lo cual se presenta un dossier para cada una de las clases. Apelando a la metodología de educación a distancia, cada dossier pensado desde los elementos interactivos de escritura virtual y de la hipertextualidad, incorporando además de este dossier elementos que tienen que ver con aplicaciones como Edpuzzle con videos interactivos, ThinkLink en el caso de imágenes que ellos veían, por ejemplo, de la biblioteca con diferentes botones interactivos que llevaban a explicaciones o incluso pronunciación de algunas palabras. También se hizo uso para las actividades de live worksheets y otras aplicaciones también como Google Form para trabajar lo que es listening o la escucha y la escritura. La gamificación ha sido la base de toda esta incorporación de aplicaciones, permitiendo al alumno aprender probando sin ver a las dificultades como un error. Lo gratificante de todo esto ha sido ver cómo no solo han ido aprendiendo temáticas propias de su carrera en inglés, sino también la habilidad en las TIC. Al final de la primera secuencia didáctica sobre biblioteca, usualmente los alumnos en grupo preparan una maqueta real presentándola en inglés, luego de menos de 3 meses, a todo el personal de la institución, generalmente el equipo directivo y sus compañeros. En esta oportunidad, en este año, cada uno lo tuvo que hacer en manera individual en sus casas, diseñando sus bibliotecas, sacándole fotos, grabando sus voces en la explicación de la presentación de la biblioteca y sus elementos, los pasaron a grabaciones en PowerPoint y Google Slides y lo compartieron con sus compañeros. Esto fue altamente gratificante, ya que alumnos adultos, que generalmente la mayoría ha pasado mucho tiempo que han estudiado, tienen poco o nulo conocimiento de inglés, han logrado presentar sus maquetas de la biblioteca ideal en inglés. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes en un próximo paper para la UP, lo vamos a detallar más profundamente. Así que agradecemos a la Universidad de Palermo una vez más por invitarnos, por aceptar nuestra propuesta, y a todos ustedes muchas gracias por la atención. Muchas gracias, María de los Ángeles. Rubén, ¿vos algo para agregar? Cortito por el tiempo. Perdón. No, solo agradecer el momento de encuentro a la universidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María de los Ángeles, muchas gracias, Rubén. Y bueno, si les parece, muchas gracias entonces, también en nombre del equipo. Muchas gracias a todos por la atención. María Eugenia Moncedo, perdón, como no hablaste, perdón. María Eugenia, justo encima te tengo en primer lugar. Mil disculpas. Gracias, bueno, sí. Muy interesante, muy linda la experiencia. Entonces, ahora si les parece, seguimos con María Noelia Matio, de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿verdad? ¿Me escuchan ahí? ¿Hola? Sí, te escuchamos y te vemos. Bien, perfecto. Buenísimo. Me parece que se congeló. De la Facultad de Arquitectura y Diseño. Ahí. De la Facultad de Arquitectura. Perdón, Noelia, ¿sabes qué? Se está trabando. Te voy a pedir si puedes apagar la cámara, a ver si con eso nos da el ancho de banda para poder escucharte, por favor. Sí, voy a apagar. Te pido disculpas. Estoy intentando. No, sí, estoy intentándolo. Dice no se puede desactivar. A ver ahora. Ahí está. Ahora sí. Ahí ya estaría desactivada, no te preocupes. Perfecto. Bien, entonces. Como decía, soy docente en la cátedra de Morfología 2B, que es una materia de la carrera de arquitectura de segundo año. Es una materia de carácter proyectual que se centra en el campo del conocimiento de la forma, sus propiedades y cómo se genera, haciendo foco en el espacio arquitectónico, el cual lo podemos ver a través de gráficos y maquetas.
Como a muchos nos pasó y hemos escuchado a lo largo de estos días, que en pocos días se tuvo que adaptar el programa que estaba previsto de la materia y para acotarlo e implementarlo en esta modalidad virtual. Por ejemplo, en el caso nuestro, había que tener en cuenta la disposición que tenían los estudiantes de materiales que podían tener en sus casas, por ejemplo, para realizar las maquetas sin la necesidad de salir a comprar algún elemento. Noelia. Gwen, si te parece bien, por lo que podemos hacer es seguir con el que sigue y le pedimos que se conecte desde el celular para ver si puede tener mejor conexión desde ahí. Dale, hagamos esto, por favor. Ahora volvió si querés. Noelia. ¿En serio? Sí, perdón. Perdón, justo se desconectó. Bien, ¿qué hacemos? Te digo dónde quedaste. Estabas hablando de el reto de que con este cambio de la nueva virtualidad, lo más importante es que tenían que ver qué materiales tenían los alumnos disponibles para hacer las maquetas. Fue lo último que se escuchó. Perdón. Dale, no. Disculpen. Lamento, pero la conectividad a veces se estira. Sí. Igual que el tiempo. Bien, bueno, pues vamos más rápido. Entonces, como decías, los materiales que tenían para hacer uso en las maquetas. Y también se hicieron modificaciones en las actividades, de lo cual ya habló una compañera en otra ponencia, Mariana Scali, en este congreso. Todo esto se hace para poder no perder el foco nuestro que tiene la materia, énfasis en el proceso del diseño y no como así un producto terminado. Entonces, un punto de inflexión en esta modalidad fue cuando se incorporaron los encuentros por videoconferencia. ¿Sí? Nosotros habíamos arrancado de una manera, trabajando a través de Google Classroom, y luego, cuando incorporamos la interacción a partir del video, hemos notado unos cambios importantes. Allí es donde se empezó a fortalecer justamente esa interacción y nos fuimos acercando un poco más a lo que es el trabajo en taller. Los tiempos con los que trabajamos son acotados, son entre 40 y 60 minutos, por lo que se trabaja solamente una parte de la actividad para tratar de incorporar este aprender haciendo y realizar de manera sincrónica la parte que fue solicitado anteriormente para que los alumnos contaran con mínimos recursos para poder trabajar en la clase. De esta manera también se empieza a poner al estudiante como protagonista y se puede ir teniendo algunos resultados, cito rápidamente, como para ir abordando preguntas o dudas generales que antes eran respondidas individualmente a través del Google Classroom. Entonces, esto permitió una respuesta instantánea en relación quizás a futuros problemas que van a tener individualmente. Entonces, en este ámbito, a su vez, también se trata de fortalecer la confianza y dar un mejor apoyo emocional a todo el grupo. También se está trabajando en que en este espacio pueda empezar a ser un espacio de colaboración y co-creación. En eso todavía, si bien hemos trabajado con herramientas como el Padlet, que permiten tener otra forma de mostrar lo que se va haciendo, igualmente creemos que es necesario seguir trabajando en ello. Lo que es, si bien aún estas experiencias no son al 100%, porque muchos de los alumnos no terminan conectándose o conectándose sí, pero quizás no prendiendo sus cámaras, lo cual a veces justamente también estos problemas, ¿no?, de conectividad son entendibles, pero
al hecho en sí de interactuar, suma a la dinámica del grupo una enorme cantidad y experiencia para el propio alumno. A su vez también la interacción con los mismos docentes y adscriptos que se van sumando. Entonces, desde ese ámbito creo que esta parte del poder interactuar, de poder visualizar algo que se está haciendo en el momento, ha ayudado bastante a los estudiantes para ir soslayando todas las dudas y preguntas que antes eran de forma individuales y en su casa, y ya empezaron a surgir y a animarse a mostrar y a hacer las cosas que iban haciendo, romper, ¿no?, también con ese miedo de equivocarme. Estamos aprendiendo, me puedo equivocar. Entonces, aún queda mucho por hacer, ya que esta interacción creemos que es imprescindible para un aprendizaje que contempla no solo sino también desde desde todas las disciplinas. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Bueno, lamento lo de la conexión, pero por suerte salió todo bien. Sí, me alegro mucho. Ahora, si les parece, continuamos con Rocío. Sí, Rocío Santarcieri. Sí. Videos educativos, estrategias y herramientas para crear materiales audiovisuales. Rocío, ¿estás? Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Hola, un gusto escucharlos, escucharlas. Mi nombre es Rocío, soy docente de secundaria y tengo un emprendimiento que se llama Tecnosaberes, Educación y Tecnología. Y con la situación surgida en la pandemia, compañeros docentes que sabían de mi experiencia en tecnología se me acercaron para que juntos podamos diseñar estrategias para afrontar el desafío de enseñar en esta situación de emergencia, a la distancia, en diferentes contextos, contextos de alta disponibilidad tecnológica y contextos de nulo acceso. Y en el hacer, una de las estrategias principales que empezó a destacar y que resultó clave para garantizar la continuidad pedagógica fue el video. Si bien es una estrategia que se utiliza hace mucho tiempo, creo que en estos momentos se resignificó en tanto que los docentes mismos nos volvimos creadores. Disculpen si voy un poco rápido, también tuve problemas en conexión, así que no quiero que se me corte. Estos videos se volvieron claves para retomar la conexión con el alumno, con nuestra voz y que el alumno nos vuelva a escuchar. Además, el video tiene las cualidades que ya sabemos, la posibilidad de detener, de retroceder y modificar el ritmo de visualización, agregar subtítulos para acomodar a las necesidades de comprensión y accesibilidad, y la combinación de estímulos que repercute en la retención de los contenidos. La incorporación de videos en la clase, para mí, siguen las mismas dos máximas que dirigen todos los contenidos didácticos. Siempre pensar en la multiplicidad de contextos de nuestros alumnos, en su particularidad, en tanto conexión, disponibilidad tecnológica, espacio de estudio y acompañamiento de su núcleo familiar, y por supuesto el diseño de una estrategia didáctica con objetivos claros. En base a estas dos máximas, además me gustaría traerles algunas enseñanzas, aprendizajes, principalmente en tanto herramientas y prácticas que fui recuperando y que pueden ayudar en la multiplicidad de situaciones. La primera sería la duración, vital. Es preferible tener varios videos cortos que uno muy largo, en tanto no solamente por la capacidad de atención continua, sino también en términos de peso del material y del tiempo disponible que tienen los alumnos frente al dispositivo. Muchos no tienen conexión continua y otros comparten el dispositivo con el resto de la familia. Para mantener la duración deseada es vital la generación de guión lo más técnico posible, que incorpore los tiempos y los recursos. La forma más sencilla, además de reducir el peso en tanto resolución, es comprimirlo y cambiarlo de archivo a MP4, por ejemplo. Una calidad aceptable de video suele ser entre 180 píxeles y 480 píxeles, mucho más es muy pesado, mucho menos no se puede ver.
Y existen algunos programas que pueden servir para esto. El reproductor VLC, que es gratuito, es uno muy bueno. Si tienen Windows 10, el programa de editor de videos que he instalado también es una opción. Hay páginas web. Y se pueden estos videos compartir tanto por YouTube o por Drive, y si logran reducir el peso lo suficiente, también por WhatsApp, algo vital para mantener la comunicación. Algo también importante es evitar poner referencias temporales, porque lo pueden ver en cualquier momento y si no queda descontextualizado. El segundo sería menos es más. Muchas veces cuando empezamos a editar videos, crearle toda la fiesta. Efectos, sonidos, imágenes, todo he visto. Y esto puede resultar ser muy confuso. Cuantos más elementos ponemos, más difícil es mantener la coherencia narrativa y el sentido de los elementos. Entonces, a veces solo basta con ser nosotros mismos frente a cámara con un apoyo visual como una presentación. En términos de programas para hacer esto, puede ser el PowerPoint de siempre, que tiene una opción de video, Screencastify, que se puede vincular directamente con Classroom, y hay otro programa gratuito, un poco más profesional, que es OBS Studio. Tercero, combatir la pasividad. Una de las barreras más grandes para incorporar el video en la estrategia es la pasividad que genera, solo verlo, sin ninguna comprensión por detrás. Entonces, para atacar esto, podemos diseñar actividades y tareas en distintos programas que algunos ya los mencionaron, como Google Forms, que además tiene la particularidad de que es bastante sencillo pasarlo para situaciones de no conexión. El Puzzle, también la mencionaron, una muy similar es Dia, y hay otra que es Dialogues, espero que me peguen los profesores de inglés, que permite a los estudiantes interactuar con distintos puntos del video, agregando comentarios y hacer un espacio de discusión. El espacio de discusión es bastante vital, propiciarlo dentro de lo posible para el análisis de la lectura de la imagen, que siempre es polisémica. Por último, comentario que además también ya lo mencionaron una colega, es la producción por parte del estudiante de estos videos, de esos contenidos. Recuperar los usos culturales de los estudiantes, estableciendo espacios donde puedan subir y visualizar, siempre consultando además, si por ejemplo usamos las redes, si realmente desean compartir estos contenidos, sin forzarlo, sino problematizar estos espacios. En definitiva, son espacios personales de los estudiantes y son espacios de su propia construcción de identidad. En sí mismo, estos serían los aprendizajes principales que tuve en estos tiempos. Ahora por el chat les puedo mandar un link en donde sintetizo todas estas herramientas que estuve mencionando. Y cualquier duda que tengan, estoy disponible para charlar, que me gusta ayudar en lo que pueda en esta situación tan difícil. Muchas gracias, Rocío. La verdad muy, muy interesante. Muchas gracias por lo que estás compartiendo. ¿Sí? Y bueno, obviamente toda referencia es bienvenida. Si les parece, seguimos entonces con Silvia Agustina, perdón. Silvia Agustina no. Uno cuando juega con el mouse se mueve. Pamela Bestri. ¿Sí? Trazos sobre la enseñanza en tiempos de emergencia. Sí, no sé si me ven y me escuchan. Te escuchamos bien, pero no te vemos. Ah, ¿no me ven? Ahora te vemos. Ahora bueno, sí. Porque no conozco mucho esta herramienta, estoy explorando una herramienta nueva con ustedes. Sí, bueno, esta es la herramienta que la universidad utiliza para sus clases virtuales. Esta sería una plataforma directamente virtual. Y lo que queremos son salas abiertas al público para que puedan ingresar sin ningún problema. Bien. Así lamento que los hayamos metido a un nuevo aprendizaje en esta época. Está bien. Sí, uno está acostumbrado al Zoom, al Sheets y Webex, todas esas, el Google Meet. Pero bueno, todo viene bien y estamos como nombrando que todo el tiempo aprendemos cosas nuevas, por suerte. Algo bueno de la pandemia. Bueno. Todo muy... El lado bueno. Bueno, quieras, gracias. Bueno, primero muy contenta de estar acá compartiendo este espacio de intercambio. Muchas gracias a los organizadores. Es la primera vez que participé, fue el año pasado, y además, bueno, un evento de tanta calidad y gratuito, así que muchas gracias a la Universidad de Palermo. Yo soy de La Plata
y un poco lo que yo escribí, que les voy a contar y compartir, lo escribí en el mes de julio, y si bien, bueno, tengo 12 años de experiencia en lo que son institutos superiores aquí en La Plata, en carreras muy diversas, en profesorados de educación primaria, en carreras de fonoaudiología, de matemática, que hay una materia que se llama Enseñar con Tecnología que está a mi cargo. También hace 18 años que estoy en la UNLP, en lo que es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, en un seminario optativo del ciclo superior que tiene que ver con el trabajo colaborativo y las redes sociales. Y bueno, también, además de materias vinculadas a lo que son las TIC, las pantallas, los entornos digitales, también algunas materias que brindo tienen que ver con lo que es la enseñanza de la metodología, y también me dedico a lo que es la documentación narrativa de la experiencia docente. Esos son los 3 campos que vengo trabajando día a día y que mis motivaciones y mis pasiones. Y bueno, lo que ponía por ahí en este artículo que escribí en julio para este espacio era un poco hablar de mi experiencia docente, y yo como licenciada y profesora en comunicación social me vi con algo nuevo, porque yo venía, bueno, como a mis alumnas y a mis alumnos enseñándoles de tecnología, pero siempre, más que nada, como un complemento de las clases presenciales, más que algo que sea 100% virtual. Y hay algo que me pasa y que me hace ruido, y que seguramente a ustedes también, esto que muchas veces que se dice que lo que está pasando es que no hay presencialidad o que estamos dando clases virtuales. Y por suerte esto de alguna manera quedaba pequeño y fue un poco revisado con el paso del tiempo, y ahora se habla de educación de emergencia o educación en la incertidumbre, y yo creo que esto de educación en emergencia de alguna manera refleja un poco más el sentido de lo que estamos atravesando. Porque, bueno, justamente yo en ese artículo lo que hago, tomo una categoría que quiere decir, que se llama acontecimientos críticos, que es de Valeria Sardi, que se usa en documentación narrativa, que es, bueno, el docente puede documentar aquellas cosas que no había planificado, que no salen de la manera que había esperado, ¿no? Entonces me encontraba con 18 años de trayectoria docente, por ahí en la universidad, o 12, en provincia, repensando de repente todo, ¿no? La forma de evaluar, de planificar, de los alumnos que hacen residencia, bueno, haciendo protocolos de cómo tomar los finales, digo, en fin, como seguramente a ustedes también les ha pasado, y tener que todo el tiempo reinventar nuevamente un montón de cuestiones en las cuales no teníamos experiencia. Y entonces lo que hice fue, en todos mis alumnos, hacer encuestas donde justamente trataba de relevar no solamente, y esto estoy hablando de abril, no solamente el tema de qué equipamiento tenían, qué acceso a la tecnología, sino cómo se sentían, para ver las cuestiones emocionales y también cuáles ellos pensaban que eran los obstáculos más grandes en la pandemia. Y por ahí me encontré con que me decían la concentración, no tengo un lugar en casa, digamos, para estar con tranquilidad, bueno, las cuestiones emocionales. En el nivel superior muchos estudiantes tienen hijos, o en el momento que ellos estudiaban los hijos estaban en la escuela. Entonces, bueno, ver que no es solamente una cuestión de si se tiene o no se tiene computadora, y bueno, de las cosas que salían era que el 100% tiene celular, pero por ahí no computadora, y estas otras cosas que por ahí nombraban me parecían mucho más interesantes. Y bueno, y esto de que ya no es pensar las TIC como aula aumentada, como un complemento de lo presencial, porque no está habiendo presencialidad. Al principio también me veía como abrumada por la cantidad de información, que vieron que cada 15 días se alargaba el aislamiento, y entonces era, bueno, ya no era que había que planificar por 15 días, y además esto de estar en distintas instituciones era permanentemente, a veces recibir informaciones contrarias, por WhatsApp, por mail, por distintos canales. Y por ahí nos decían que utilizáramos canales formales con los estudiantes y vías sobre todo asincrónicas por el tema de la conectividad. Esto fue cambiando y después fueron como aceptando las autoridades que por ahí utilizáramos también canales informales como podía ser el WhatsApp, y otras vías como podían ser grupos de Facebook. Otras vías era como si los alumnos no entraban
a las plataformas institucionales, tratar de ir a buscarlos donde estaban. Después, bueno, empezaron por la web a haber muchos webinarios, muchas reuniones que se hacían desde las instituciones con los docentes, que me sirvió, porque por ahí para pensar estrategias que no se me habían ocurrido, irlas adoptando. Y por ahí, bueno, a mí, como decía la compañera recién, me sirvió mucho el tema de los videos, porque yo dije, bueno, si no todos se pueden conectar de manera sincrónica, hacer videos muy cortitos y después subirlos a YouTube y enlazarlos, por ejemplo, en Classroom. Eso, la verdad, que me han dicho en las devoluciones que les gustó, justamente por el tema de conocer mi rostro, tener registro de mi voz. El uso de los foros me pareció también interesante cuando resolvían algo, o de un video, o de un material de lectura que les había parecido interesante. Me parecía bueno usar foros para que también haya una especie de socialización grupal y no sea yo la única que leía esto, ¿no? También generar espacios de recreo, o recreo, espacio abierto lo llamábamos, por ahí con otros colegas, donde subíamos cosas y animábamos a participar desde otra forma que no sea, digamos, los contenidos obligatorios, ¿no? Entonces, por ahí que suban un meme de determinada cosa o una foto. La verdad que eso estuvo muy bueno, y también lo han valorado, por ejemplo, en materias que he dado cuatrimestrales y que terminaron en julio, y pude hacer alguna evaluación al respecto. ¿Qué más quería contarles? Bueno, coincido en esto de que me animó a mí y a mis colegas y a mis alumnos también a explorar nuevos recursos que por ahí no utilizaba, como pueden ser de videollamadas, los videos. Así que bueno, y también el hecho de, yo que doy materias donde la idea es formar a futuros docentes para que utilicen las pantallas con sus estudiantes, la verdad que bueno, a mí es como que me da mucha tela para cortar y para retomarlo, para analizar en las clases, y a su vez, bueno, también los niños y todos en general estamos teniendo otro contacto y descubriendo otras prácticas que no teníamos. Bueno, y quería cerrar con una invitación con la materia que damos en la Facultad de Trabajo Colaborativo y Redes Sociales. Tenemos 2 ebooks, el tercero va a ser la semana que viene, los pueden buscar o me pasan un mail y se los paso. La aventura de innovar con TIC 1, la aventura de innovar con TIC 2, y la semana que viene, el martes, vamos a estar presentando la aventura de innovar con TIC 3. Bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, muchas gracias a todos por la participación. Creo que no quedó nada, ¿no? Porque Harold Álvarez y Silvia Abogado no están, ¿verdad? Así que bueno. Si les parece, uno tiene alguna consulta, pero algo, obviamente todos deben tener alguna consulta o algo para decir, entonces me gustaría que justamente usemos este rato que nos queda para el debate. O sea, creo que algunas cosas, por lo menos que a mí me han quedado, es el tema del apoyo emocional, que justamente también lo nombró al final Pamela. Lo importante del apoyo emocional. Me gustó la frase de Rocío de menos más, ¿sí? Y en el caso de Sandra, creo que fue la que dijo, o Susana, los docentes reflexivos. Creo que el entorno, como también dijo Silvia en su momento, el entorno nos obligó justamente a cambiar, ¿sí? Entonces creo que todos estos cambios que han surgido en este momento, ¿sí? Y todo esto que estamos planteando, no sé qué es su opinión y si piensan que esta modalidad en sí básicamente llegó para quedarse o no. Porque algo, por lo menos en la experiencia universitaria que tenemos nosotros en la Universidad de Palermo, es que hemos tenido más participación por parte de los alumnos en entornos virtuales que en lo que es la clase presencial. Así que bueno, no sé, alguno que quiera hablar primero, lo escucho. Silvia, escucho. A ver, estoy apareciendo. Bueno, no sé si me ven. ¿Sí?
de todos modos, sí, no sé, esto me pide a repetición que habilite el... Bueno, fantástico. Yo primero quería decir que, no sé, estoy de acuerdo con todo el mundo. Me encanta lo similar de todos los pareceres y confirmar experiencias unos con otros porque eso es lo que se ve. Sobre todo, Pamela, hiciste como una descripción completa del proceso que hace cualquier docente. Yo tuve la fortuna de poder estudiar esto tranquila antes de la pandemia y entonces veo que todo el mundo que se pone a dar clases virtuales, aunque sea a las apuradas y como se pueda, redescubre lo que ya descubrieron las primeras personas que cuando apareció la web 2.0 se pusieron a ver qué se podía hacer con eso para aprender y espontáneamente fueron generando iniciativas. En todas las ponencias veo la idea de innovar en la educación y de cambiar lo que no venía tan bien. Siempre hablan de más participación de los alumnos, de mayor creatividad, de colaboración, todo eso que a veces no se pone tanto en práctica en clase porque muchas clases siguen consistiendo en que el profesor se para y habla y los alumnos escuchan. Así que, bueno, lo que quería decir es sobre todo eso, que me alegro de confirmar lo que decía la encuesta que nosotros hicimos, pero además me alegro de confirmar que estamos muchos en el mismo camino y que, repito lo que dije antes, eso es lo que yo creo que garantiza que vamos a hacer algo nuevo y algo mejor, ya no vamos a volver a ser iguales. Y sobre todo estoy de acuerdo con Pamela en que esto no es educación virtual, porque estamos virtualizando clases que nunca van a seguir siendo virtuales. ¿A quién se le ocurriría el jardín de infantes virtual? ¿Qué sé yo? La escuela está para socializar y no podemos no hacerla presencial. Entonces estamos haciendo usos innovadores de cosas que probablemente no vayan a quedar así más adelante, pero que nos están generando una experiencia para experiencias o para prácticas de educación mixta, ¿no? Presencial unida a la virtualidad, pero esto no es claramente lo mismo que dar cursos virtuales y no tiene por qué serlo. Así que bueno, ahí va un poco mi respuesta a la pregunta, pero también mi apreciación de lo que acabo de oír de todo el mundo. Eso nada más. Gracias, Silvia. Muy bueno tu aporte. Pamela, ¿vos querías hablar? ¿Te escucho? Te escuchamos, va. Sí, a ver, no sé si me ven y me escuchan. Sí, coincido con la compañera en todo lo que nombró. Digo, bueno, se está viendo cómo fortalecer el vínculo, digo, más allá de hacer una videollamada. Y como decía también, de qué difícil que es en otros niveles educativos. A mí me pasó el primer cuatrimestre que justo de una suplencia en un secundario, bueno, esto de que no se conectan por ahí con el video, y también tengo un cargo de gestión en una unidad académica, en un normal de la Ciudad de La Plata, y me tocó junto a otros colegas organizar la instancia de articulación entre inicial y primaria, ¿no? Por primera vez, porque estoy desde el principio de año con esa tarea. Entonces, me pasó que veíamos, armamos, elaboramos, diseñamos una instancia sincrónica, bueno, y nunca había yo presenciado con niños tan pequeños. Y también es muy interesante ver lo que pasa con las diferentes edades y cómo los chicos de inicial y de primaria son muy desenvueltos, al contrario, no tienen problema de poner la cámara, de mostrar su gato, su perro. Digo que por ahí esas cuestiones no las he visto en superior, ¿no? Pero digo, bueno, todo esto hace al vínculo, al lazo, a la comunicación en personas que pensemos que están en aislamiento, que no es una situación como las que vivíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar yo creo que lo tenemos que repensar esto de que decían, de que a veces menos es más, digo esto de la cantidad de material, de que requiere otra exigencia y otra autonomía por parte del estudiante, y si es pequeño, que tiene que tener la ayuda de un papá, de una mamá, para poder hacer la tarea y además para manejar las cosas, ¿no? Ya sea buscar información en internet y demás. Tal cual. Sí.
Sí, creo que fue todo un aprendizaje, totalmente de acuerdo. ¿Alguno más que quiera hacer alguna pregunta, algún aporte? Sandra. Vamos por Sandra, después vamos por Noelia y después por Rodrigo. ¿Está bien? Sandra, ¿podrás abrir el micrófono si te escuchamos? Ahí está. No, simplemente como un comentario, pero sobre todo, bueno, nos reúne la convergencia, creo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Pero bueno, estamos unidos acá 4 generaciones prácticamente en esta transformación educativa, tecnológica y cultural. Entonces creo que, bueno, cómo se van entendiendo los acontecimientos y los cambios que van a persistir sin duda alguna, ¿no? Aunque venga la presencialidad, como decían recién, algo de esto tiene que modificarnos, porque bueno, vino para quedarse, pero desde un lugar de innovación, digamos, ¿no? De repensémonos y reubiquémonos desde otro lugar y reubiquemos también a los alumnos, a los jóvenes desde otra dimensión. Así que les agradezco la participación en ese sentido y sentirnos, bueno, reconfortados de que estamos todos en el mismo camino, ¿no? Sí, tal cual, estamos todos en el mismo camino. Así es. Muchas gracias, Sandra. Noelia, ¿vos querés decir algo? María Noelia, perdón. Sí, estoy con Noelia. Ahí pongo la cámara, vamos a ver si va o no va. Yo lo que quería como ampliar un poquito y después hacer una pregunta a Rodrigo y a Susana. Justamente, o sea, esta cuestión de interacción, ¿no? De no solo los alumnos, sino también entre los docentes. Hubo un cambio, se generaron subgrupos para poder armar tareas, para poder empezar a coordinar todo lo que había que transformar y modificar. Entonces creo que también desde ese lado, ¿no? Y en este contexto también de aprendizaje, de uno buscar respuestas, de uno tratar de autoformarse y formarse con el aprendizaje del otro, creo que también son experiencias muy enriquecedoras. Y la Noelia, entonces se cortó, ¿no? Rodrigo, te escucho Sí, entonces. Bueno, Justo la pedimos a Noelia que tenía una pregunta para vos. Sí, pero se bueno, cortó justo. te escuchamos si vuelve ahí la volvemos a escuchar. Perfecto. Bueno, en principio, manifestar que las ponencias en general fueron excelentes. Tengo varias anotaciones y me llevo aportes para buscar. Me interesó mucho lo que comentó Silvia Enríquez, de que, bueno, en este contexto de emergencia, de enseñanza remota, de emergencia, como se ha incorporado en la jerga, los docentes, muchos docentes no tienen formación en lo que es enseñanza virtual, y bueno, han tenido que salir a batallar prácticamente con una modalidad que rompe muchas estructuras y al mismo tiempo crea otras nuevas. En nuestro caso, y quizás para ahora sí con un poco más de tiempo nosotros, el desafío que se nos planteó fue, bueno, llevar la segunda etapa de un programa que consistía en un trabajo entre estudiantes en modalidad virtual. Y el gran problema que detectamos o que se generó fue que los estudiantes en la virtualidad hay dificultades para generar un papel activo, para reposicionar ese rol pasivo que generalmente tiene en las aulas presenciales, pero que también se traslada en la virtualidad.
Por ejemplo, al momento de apagar las cámaras o los micrófonos y escuchar al docente. Entonces, al momento de invertir esa posición y hacer de ellos en la virtualidad sujetos activos, se generó, por lo menos en nuestra experiencia, un problema que esperamos más adelante seguir trabajando para dar una solución. Pero fue algo que a nosotros nos sorprendió mucho, porque damos por sentado que ellos trabajan colaborativamente en la virtualidad, y bueno, fue eso algo que queremos compartir y una reflexión también de esta experiencia. Susi, ¿vos querés complementar con algo más? No sé. Por lo menos acá en Uruguay, otra cosa, y creo que en Argentina también, se dio por supuesto, este contexto dio por supuesto una especie de conectividad universal, que todo el mundo tenía que tener acceso a Internet. Y hay muchos lugares, por ejemplo, también acá pasa que no tienen acceso y seguir un proceso educativo que está totalmente vertido en lo que es la conexión, que depende de la conexión a Internet, se hizo en los primeros meses al menos casi imposible para muchas familias. Bueno, quería comentar eso nomás y agradecer. Bueno, ahí en el chat bastante coinciden con lo que está diciendo, yo entre ellos también coincido con lo que estás mencionando, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por el aporte. Susana, ¿vos querés agregar algo más a lo que dijo Rodrigo? En realidad yo no pude escuchar lamentablemente la pregunta de la compañera concretamente, pero nos pareció interesante compartir las dificultades de nuestra experiencia, ¿verdad? Porque teníamos cierta expectativa que finalmente, desde el punto de vista de los objetivos que nos habíamos planteado en principio, estos se cumplieron en forma muy escasa, digamos, muy pobre, y no fue por los motivos que nosotros podíamos imaginar, no fue justamente por la falta de conectividad, porque eso, en este caso no tuvimos grandes problemas de tiempo. El problema fue más bien de cómo los chicos se posicionaron cuando les pedimos que ellos se autoorganicen y que ellos dirijan la actividad y bueno, la iniciativa. O sea, fue un problema de actitud más que de tecnología, digamos, y eso, bueno, nos pareció interesante. Parece que cuando estamos en clases presenciales, eso tal vez pase más desapercibido, o sea más difícil esconderse detrás de la cámara apagada, no sé, o tal vez no logramos la motivación que podemos lograr en una clase presencial. Pienso que tenemos que todavía aprender mucho de esta situación, pero bueno, si bien, como decíamos hoy, no fue las experiencias que consideramos mejores desde el punto de vista de su resultado, nos pareció interesante compartirla y por eso queríamos aprovechar este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y gracias por ustedes que han aprovechado y compartido en este espacio su experiencia. Rocío, vos querías decir algo y después vamos con Silvia, que también quería decir algo. A ver. ¿Se me escucha? ¿Sí? Porque me dice que tengo poca conexión. ¿Se me escucha? Se escucha. Perfecto. Sí, coincido con todas las reflexiones de los compañeros. También estaba pensando un poco como esta situación de emergencia en realidad como que transformó completamente las estructuras en donde nosotros organizamos la experiencia, no solo las construcciones de conocimiento, sino la experiencia en general. Entonces, una transformación tan profunda deja huella, o sea, las cosas no van a ser iguales de ninguna forma, espero que positivamente. Y también estaba pensando relacionado a eso, cómo también se generaron como espacios de construcción de conocimiento que ya existían, pero que se potenciaron y se masificaron en ese momento, pensando los espacios de construcción de conocimiento como en redes sociales, las redes sociales de los docentes,
perfiles de cuentas y grupos de Facebook en donde se acompañaban entre sí en una situación muy difícil, no solamente en construir conocimiento y compartir herramientas y estrategias, sino también en términos emocionales, porque muchas veces son situaciones muy complejas. O sea, Pamela mencionaba que también hay una desigualdad tecnológica con los docentes, con los alumnos, las situaciones en donde no perdés completo contacto con los alumnos y no sabes qué hacer, que cómo irlo a buscar a la casa no se puede porque estamos en aislamiento. Y además a mí me tocó compañeros docentes en escuelas rurales en donde irlo a buscar al campo a veces era imposible. Entonces los espacios virtuales también fueron de construcción de conocimiento y de acompañamiento entre docentes. Y también una visualización o resignificación del trabajo docente, de todo el trabajo que hacemos más allá de la clase. Creo, está todavía en disputa, pero de vuelta resignificamos un poco todas esas tareas y capacidades y todo lo que ponemos en juego además de la clase. Así que, ahora que tengo conexión, agradezco mucho el espacio y fue muy constructivo escucharlos a todos y la organización, que me faltó decir. Bueno, muchas gracias, Rocío, por el aporte. También, yo en nombre de la facultad también quiero agradecer a Agustina Greve y a María Elena Onofre, que ustedes saben, seguramente se van a haber comunicado con alguna de ellas o con ambas, que son las que organizan e interaccionan todo este evento, ¿no? La verdad que con unas ganas envidiables, sí, le ponen muchas ganas y bueno, y la verdad que está bueno para generar este espacio para que todos podamos compartir, en este caso, estas nuevas experiencias, ¿sí? Silvia, vos querías decir algo, decime. Y en realidad yo quería seguir hablando más o menos de lo mismo, porque mientras esperaba que me llegara el momento, todo el mundo hablaba de trabajo colaborativo. ¿Qué es eso en el fondo, lo que estamos diciendo? Me parece que eso es un reto muy grande para la educación. Los alumnos, como decía Susana, tienen dificultad para aprender a hacer eso, no tienen la actitud de colaborar y entender que así todos aprenden más, o que entonces si yo aporto mucho, la nota alta se la va a sacar el otro, pero fui yo el que hizo el trabajo. Esas cosas no tienen que dejar de pasar porque tenemos que enseñar cómo hacerlo, pero además los docentes tenemos que trabajar de modo colaborativo. Cuando se diseñan cursos virtuales no queda más remedio. Normalmente los cursos virtuales son cuestión de un pequeño grupito de personas, no de una persona sola. Y ahí se aprende a poner todos lo mejor de su parte y llegar a un resultado común. En el aula, los docentes en situación normal siempre estamos solos, y ahora muchas veces también ante en este momento de pandemia, aunque yo sé de cursos que se están dando entre un par de personas o tres porque han encontrado en eso una mejor posibilidad de organización, pero es la excepción. Entonces, como trabajamos así, no estamos acostumbrados a intercambiar experiencias como sí lo estamos haciendo en este congreso, por ejemplo, y en nuestra propia institución, ¿por qué no empezar a trabajar así? ¿Por qué no aprender también de esta situación lo que significa eso? La contención del otro docente que también tiene la misma dificultad que yo, por ejemplo, y se lo puedo decir. O el poder decir, che, ¿quién probó esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién sabe cómo podría resolver tal cosa? Esas cosas tendrían que volverse más generales. También es parte de mi experiencia, perdón, voy a pasar un pequeño avisito, pero Docentes en Línea, mi proyecto de extensión, es una comunidad de práctica y trabajamos precisamente así. Cada uno aporta lo que sabe al tema y pregunta lo que no sabe a ver quién más puede ayudar. Eso de trabajar en conjunto, de aprender que vamos a aprender más si colaboramos, me parece fundamental, pero además porque claramente al mundo le hace falta más solidaridad y colaboración
y menos conflicto, ¿no? Así que a lo mejor si hacemos esto también desde la educación podemos ayudar. Y bueno, hoy estaba tan apurada cuando expuse hasta el momento, yo tampoco había agradecido la organización, la precisión de todo y la posibilidad de compartir este espacio tan bien organizado y tan útil en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que eso es un espacio, como vos bien dijiste, para compartir. Entonces, nosotros lo que más nos gustaría como parte del organizador, yo en realidad estoy acá, pero los que más trabajan, o las que trabajan siempre obviamente son Agustina y María Elena, ¿no? Así que muchas gracias a ellas por este espacio, y la idea de este espacio es que ustedes compartan experiencia y compartan relaciones, porque como bien dijo Silvia, la idea es generar comunidades, ¿no? Entonces, pasen por el chat los datos para que se contacten con ustedes, los links de los proyectos también que quieran compartir. La verdad que de eso se trata este espacio, ustedes compartan experiencias y compartan relaciones. Que se ha dado que algunos docentes han trabajado por ahí de diferentes instituciones, incluso han trabajado en proyectos en conjunto, ¿sí? Y eso para nosotros, al organizar este espacio, más que contento. Si alguno tiene algo que decir, bienvenido. Muchas gracias. Pamela, dale. Bueno, no sé si me ven y me escuchan. No, sí, coincido con la compañera y con los demás, con todo lo que vienen diciendo y lo que vengo leyendo en el chat. Con respecto a lo de trabajo colaborativo, les decía que estoy ya hace varios años, desde 2015, en la Facultad de Periodismo, en una materia que se llama Trabajo Colaborativo y Redes Sociales, donde vemos la categoría, y coincido. Muchas veces se entiende que trabajar en equipo y dividir tareas es trabajo colaborativo, y eso no es. Así que bueno, queda mucho por trabajar al respecto, digo, más allá de después mirar qué cosas nos ofrecen las pantallas o algunos recursos y asistentes para hacer trabajo colaborativo. Primero hay que trabajar mucho el concepto y la forma de hacer. La verdad que muchas veces me he cruzado con los de docentes en línea, pero no me había cruzado nunca con las compañeras, así que un placer. Y después lo que quería comentarles, bueno, les decía que en la Facultad de Periodismo ahora cambió el plan de estudio y esta materia va a pasar a ser obligatoria, pero no había una materia donde se reflexionara sobre las redes sociales y el trabajo colaborativo. Y después, en los institutos de la provincia de Buenos Aires, en los que tengo experiencia, en los profesorados de educación inicial y primaria, hay dos materias: medios audiovisuales, TICS y educación en tercero, y cultura, comunicación y educación en segundo año, pero tienen una carga horaria muy chiquita, que termina siendo ínfima, como para poder enseñarles a los futuros docentes sobre cómo enseñar en esos espacios con tecnología. Y después, que les contaba que estoy en un profesorado de matemática, el año pasado, en carreras de inglés, matemática y lengua, en profesorados que van a dar clases a estos profesores en secundaria, se incluyó una materia que se llama enseñar con tecnología, y después hay otra al otro año que es una didáctica específica de enseñar lengua o matemática o inglés con tecnología. Por suerte después el Infodo, los CIES, dan cursos gratuitos y de calidad sobre estos temas para los docentes, pero bueno, lo que es la formación de base falta mucho. Eso solito quería decir. Silvia, ¿querés continuar vos? Sí, era un comentario breve que se agrega a lo que acaba de decir Pamela. Sí, falta mucha formación de base y es importante que todo el mundo sepa que existe la posibilidad de esa formación, porque existen teorías, corrientes educativas, montones de modelos didácticos que ya están elaborados y
que hay que leer, aprender. Todo el mundo se va a ver reflejado en lo que hizo cuando lea esas cosas. Pero bueno, sistematizar estos conocimientos, partir de lo que ya se sabe, porque ya lo averiguaron otros antes, es importantísimo. Entonces, eso ahora no se le puede pedir a nadie porque está todo el mundo agobiado con la cantidad de trabajo, pero tiene que llegar el momento en que la gente pueda ponerse a actualizarse de este modo, porque yo voy a decir una cosa que puede resultar un poco antipática, pero es cierta. Los docentes, no todos los docentes, mejor dicho, estamos acostumbrados a actualizarnos. ¿A quién se le ocurriría ir a un médico que se recibió en 1990 y nunca más estudió nada de su especialidad, por ejemplo? Yo no voy, porque me muero de susto de que no me dé el tratamiento más adecuado, sino el último que aprendió en la facultad. Bueno, los docentes muchas veces no seguimos estudiando una vez que nos recibimos. Y eso no puede ser. Entonces hay que también generar conciencia de que somos personas en formación constante, que tenemos que ser eso. Eso nada más. Buenísimo, muchas gracias, Silvia. Bueno, por suerte ya veo que han compartido mucho sus materiales, los mails, así que por lo menos por parte de la facultad, misión cumplida por las experiencias que la verdad muy interesantes y que han compartido entre ustedes justamente para poder seguir con este vínculo que hemos creado en el día de hoy. Si nadie tiene más que decir, muchas gracias en nombre de la facultad, ¿sí? Como recuerdan, estos intercambios y charlas van a estar disponibles de forma online en Interfaces Online. La verdad que creció mucho Interfaces y este congreso gracias a todos ustedes que participan. Y bueno, que creo que hemos agradecido bastante. Así que los invito a las próximas ponencias. Como saben, tenemos horarios de 10 a 12, de 12 a 14, 14 y 16 y ahí estamos, creo que estaba, sí, de 14 y 16 es la última. Y no, de 14, 12, 12, sí, 14 y 8. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, pueden seguir participando en las demás sesiones, ¿sí? Así que nos estaremos viendo seguramente en uno de estos chats.